en la forma como nos vamos acercando al texto, a su palabra, que nos ayude a descubrir lo que Él quiere. Es decir, lo que para nosotros debe significar la palabra de Dios como luz para nuestras vidas. Porque estamos ahora con textos muy antiguos y nosotros vamos a trabajar pues con textos antiguos empezamos, después cogeremos también ya textos del Evangelio. Ya Dios mediante hoy terminamos la primera etapa, ¿cierto? Entonces vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de recoger lo mejor de lo que ha sido el curso hasta ahora con estos eh, 11 primeros capítulos del Génesis. No los hemos visto todos, pero sí lo fundamental. Y hoy, según la dinámica, será un diálogo que puede ser a la luz de lo último que vimos, que tenía que ver con el diluvio y con la Torre de Babel especialmente, pero también podemos coger algo que tenga que ver con Adán y Eva, con Caín y Abel, con ese desarrollo de la maldad, tal como lo relata el Génesis, que vuelvo a decir, esas no son historias del pasado, sino son mitos que nos ayudan a entender el hoy y son hechos con una sabiduría tal que ha iluminado para todos los tiempos y para todos los pueblos. Es decir, creemos que esto es inspiración. No hay que buscar dónde vivieron Adán y Eva. La historia de Adán y Eva la seguimos viviendo todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Que nos ofenden, No dejes caer en la tentación y líbranos tentación del y mal. líbranos del mal. Amén. En esa última reunión estuvimos mirando cómo aquel pecado original de Adán y Eva, es decir, de la humanidad, el pecado original de la humanidad, que es no reconocer a Dios como creador, no reconocernos como criaturas, sino querer ser nosotros dioses y señores, adueñarnos de las propiedades del mundo, sentirnos que estamos más que los demás, por encima de los demás, querer dominar a los demás. Y termina eso brotando del corazón del ser humano, termina convirtiéndose en estructura social, política, económica. Y eso es lo que vivimos. Se está construyendo la Torre de Babel. Entonces, la historia de esos capítulos es desde el paraíso, desde Adán y Eva hasta la Torre de Babel. ¿Cierto? Y en la Torre de Babel se ve como problemática de toda la sociedad lo que empieza en el corazón humano. Entonces, las conversaciones que queremos tener son simplemente, a la luz de todo lo visto, ¿cierto? ¿Cómo estamos viendo la historia que nos toca vivir? La que nos toca vivir puede ser en un barrio, en una vereda, en un pueblo, puede ser en una gran ciudad que estamos, en el país donde estamos, casi todos aquí de Colombia. Algunas personas se acercan desde Chile, otras desde Estados Unidos, pero la mayoría estamos aquí en Colombia. Y en la estructura, lo que vemos por las noticias, lo que vemos en el comportamiento diario, cotidiano de la gente y lo que vemos en las instituciones. Es decir, ¿qué luz nos traen estos capítulos del Génesis para lo que estamos viviendo? Yo sí quisiera que miráramos como los dos aspectos que tratamos la última vez, que serían el diluvio, ¿cierto? Y la Torre de Babel. Pero si vamos a hablar desde Adán, desde Caín y Abel, e involucrar en eso la conversación, puertas abiertas, ¿cierto? Pero, ¿qué vemos del diluvio? Quiero recordar unas cuatro cositas que me parece importante. Uno, empieza por el arrepentimiento de Dios.
Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Eso es una expresión muy dura, que se arrepintió, metí las patas al crear al hombre, ¿cierto? Pero todo el relato del diluvio, en el que vemos que hay un arca de salvación, es decir, que el Señor no quiso acabar con todo, sino que dejó una semilla. Y esa semilla que dejó fue una familia, ¿cierto? Y entonces también un grupo de animales. Es decir, la naturaleza también tiene espacio en esa arca de salvación, ¿cierto? Pero comienza con el arrepentimiento de Dios y todo va a terminar con la alianza, una alianza expresada en el arco iris. No volveré a inundar la tierra con otro diluvio. Así termina. Y uno mira la historia de hoy y parece que el diluvio está. Parece que el diluvio todavía está. De eso conversamos y ustedes podrán opinar un poco. Y está también un detalle que no lo vimos la vez pasada, pero que me parece que conversándolo ya en este momentico puede iluminar. Si tienen sus Biblias a la mano, ¿cierto? Si las tienen a la mano, encontramos en el relato del diluvio, ¿cierto? Una expresión distinta a la original que encontramos en el capítulo 1. En el capítulo 1, terminando el capítulo 1 del Génesis, hay 3 versículos que hablan del alimento. A ver si alguno de ustedes lo busca en la Biblia, abre la Biblia y enciende el micrófono. Capítulo 1, para leer los versículos del 29 al 31. Del 29 al 31. El que lo encuentre simplemente empieza a hablar y ya los otros cerramos el micrófono. Dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Todo ello os servirá de alimento. A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Bueno, entonces Y así, veamos un momentico lo que acabamos de leer, ¿cierto? Y que nos leyó Jorge claramente. Y vamos enseguida a repetir la lectura, pero veamos en el plan de Dios, en el plan original de Dios, en el capítulo 1, cuál sería el alimento para los seres humanos y el alimento para los animales. Es decir, en el proyecto original de Dios, ¿cuál es el plan alimenticio para los seres humanos y cuál para los animales? Si vuelves, Jorge, por favor, a leernos lo que acabas de leer. dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Todo ello os servirá de alimento. A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Estamos hoy en diálogo. ¿Qué quiere decir eso en ese plan que vemos? Ofreciendo como alimento para el ser humano De veras somos vegetarianos. vegetariano. Las semillas, las plantas, los frutos de los árboles, etcétera, eso es lo que nos da y a los animales también el pasto, ¿cierto? O sea, el plan original de alimento para el ser humano es un proyecto vegetariano, Vegetal. absolutamente vegetariano. Pero nos damos cuenta que la historia es muy distinta. La historia no es vegetariana. Los animales, unos se comen a otros, porque la naturaleza es muy bonita
pero nos damos cuenta que también al mismo tiempo es muy violenta. Es decir, que unas especies para alimentarse tienen que acabar matando a seres de otras especies, ¿cierto? La cadena alimenticia, ¿cierto? Entonces, veamos a ver qué nos dice después del diluvio. O sea, en el capítulo 9, versículos 1 a 3. Apenas termina el diluvio, que se pone el arco iris, que se hace el pacto de alianza, que él dice que no va a volver a mandar un diluvio al universo, al planeta, ¿no? A la gente, ¿cierto? Pero entonces, en el capítulo 9, versículos del 1 al 3, ¿cuál es el plan alimenticio? Otra persona que lea, a ver, que encienda el micrófono y lea. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todo lo que repta por el suelo y a todos los peces del mar. Todos quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo debe, lo mismo que decir la hierba verde. No se oyó mucho lo último. A ver, ¿qué es lo que os servirá de alimento que dice ahí? Si puede repetir, Angelita, o alguien más iba a leer. Vuelve a leernos, por favor, Ángela. Desde el comienzo. Todo lo que tiene movimiento y vida le servirá de alimento. Se lo entrego lo mismo que hice con las legumbres y las hierbas. Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Con su sangre, sí. Y ya sigue toda una legislación ahí. Pero mire que ya, a partir de ese momento, ya el alimento que autoriza el Señor es un alimento ya no vegetariano, sino que ya también se pueden comer los animales. Y después va a decir, pero los puros, no los impuros, que no sea con la sangre, y hacen todas unas clasificaciones que tienen que ver ya como con unos ritos sacerdotales, ¿cierto? Pero eh, estamos en una humanidad, estamos en una historia que no es vegetariana, ¿cierto? Y ya decía, los mismos animales, unos para poder subsistir, matan a otros. Y el ser humano también, desde que se conoce, se alimenta también de animales. La cacería, la pesca son de las actividades más antiguas que conoce el ser humano, ¿cierto? Y entonces ahí hay una reflexión que nos hace ver que en el plan original de Dios no estaba como esa violencia en la naturaleza, ni tampoco alimentos, digamos, las que tengamos que matar a otros para poder sobrevivir, pero ya como que se autoriza, ¿cierto? Como que hay una cierta complacencia con la debilidad humana. Complacencia no quiere decir que esté contento, sino que, bueno, ya el ser humano es tan frágil, tan débil, que entonces se le autoriza. Pero sí alcanzamos a darnos cuenta que en la misma escritura va avanzando el pensamiento y no todo lo que uno lee es exactamente lo mismo. Si uno quisiera defender el vegetarianismo, se quedaría con el primer versículo. Si quiere defender el derecho a comerse a los animales, con el segundo versículo. Pero no podemos mirar las cosas de esa manera, mirar la situación hoy. En la naturaleza, cómo están las cosas, con la superpoblación y todo, ¿qué sentido tiene el alimento? Y también, Perdón, perdón, ¿cómo? que por favor Dora Elizabeth apague el micrófono que no se está escuchando nada. Gracias. Ah, Dora, gracias. Están moliendo café. Sí. Ok.
Bueno, ese tema no es que me parezca el tema central, pero que nos ayuda a entender una cosa, que en los pequeños detalles uno se va dando cuenta que la conciencia va encaminándose, ¿cierto? A veces va creciendo, a veces se va haciendo más transparente, a veces decrece, ¿cierto? Pero en esos crecimientos y en esos decrecimientos, ¿cierto? Dios se va revelando, ¿cierto? Y esa es la mirada que nosotros debemos ir afinando cuando nuestros ojos estén ante las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la situación que se está viviendo allí? ¿Cuál es la palabra que se da? Y eso cómo ilumina nuestra vida, ¿cierto? Y de pronto podemos mirar en otro lugar que nos ofrecen una luz para nuestra vida desde otra óptica. Y esa diferencia de ópticas, ¿cierto? Forma parte de la revelación de Dios y de la palabra de Dios. Pero creo que, perdón, creo que el ejemplo con el alimento fue suficiente para entender que hay como dos posturas distintas en un versículo y en el otro. Eso nos queda claro. No es para hacer una discusión ahora que si debemos o no comer carne de cerdo. Ese no es el problema. El problema es tratar de descubrir, ¿cierto?, la sutilidad, la sutileza que hay en la Biblia y que nos puede ir apasionando a leerla siempre en detalle y en ambiente de oración. Ahora sí, metámonos en el conjunto. Yo quería entonces resaltar del diluvio universal también el detalle de cariño del Señor, el detalle de cariño. Ya hemos visto cómo, ¿cierto? Al principio con Adán y Eva les teje el vestido, ¿cierto? Para cubrir su desnudez y para que nuestra desnudez no sea pública, como el derecho a la vida privada. Es muy bonito, el Señor teje el vestido, ¿cierto? El que se habían hecho los hombres, el nuestro, es un vestido de hipocresía. Es decir, no somos capaces de mirarnos desnudos, pero el Señor, eso que tenemos por dentro y que Él conoce que es debilidad nuestra, Él nos cubre con su misericordia, con su protección. Nos tejió el vestido. Pero también lo vemos después a Caín, ¿cierto? A Caín que mata a su hermano y que dice, se van a vengar de mí porque usted me sacó de aquí y me voy a quedar como el judío errante, ¿cierto? La gente se va a vengar de mí 7 veces. Y él dijo, no, nadie se va a vengar de ti, ¿cierto? Te pongo un sello para que la gente no se vengue. Entonces la protección de Dios al que cogió el camino equivocado. Es una protección de Dios, ¿cierto? Que los que estén con el deseo de caminar por el sendero de Dios no hagan de su vida una venganza hacia aquellos que orientaron su vida por la ambición, por la codicia, etcétera. O sea, acabar con la venganza. Dios protege con un sello a Caín. Por otro lado, también vimos que abre la puerta del arca. Abre la puerta del arca, perdón, la abre no. Cuando está el arca, la cierra. Él cierra el arca para proteger de la inundación, que lo que esté adentro se salve, ¿cierto? Y termina con el arco, Iris, el arco de una alianza que dice, no volveré a destruir el mundo con un diluvio. Entonces a mí me gusta que veamos eso, cómo en esos relatos de los 11 capítulos estamos viendo lo que se llama una maldición, en el fondo es una protección de Dios a la presencia del mal que aparece en el mundo, no para salvar el mal, sino para salvar las personas que cogieron el camino equivocado. Y si nosotros tenemos presente esto, entenderemos también lo que Jesús nos invita y que si Dios quiere lo empezaremos después, ¿cierto? Perdonar a los demás y pedirle a Dios que nos perdone así como nosotros estamos aprendiendo a perdonar a los demás y amar al enemigo. Todo eso forma parte de un mismo proceso. Nosotros también, con el amor al enemigo, lo estamos protegiendo, ¿cierto? Y le estamos comunicando la misericordia de Dios. Yo creo que esto nos ayuda un poquitico a captar la esencia de eso. Miremos lo de Babel, que lo de Babel
creo que no lo alcanzamos a profundizar suficiente. A ver, ¿qué vemos de la Torre de Babel? Ya conversemos. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué vieron? ¿Qué les pareciera interesante de eso? Bueno, padre Javier, más que sobre Babel, como mi conclusión, nuestra conclusión. A ver, el mal y el pecado no vienen de Dios. Todo sufrimiento, todo mal moral se origina en la libertad mal vivida por el hombre. Este hombre que, instigado por el mal, se deja llevar de la soberbia, desobedece las leyes de Dios. Y desobedeciendo las leyes a Dios, pues rompemos la relación con Él, la relación con los demás. Porque nosotros somos los únicos, el hombre, cada uno de nosotros, ni yo, es el responsable de sí mismo y es con mis actuaciones, mis pensamientos, mis palabras, mis obras, con lo cual yo decido poner en práctica las normas que Dios nos ha dado, distinguiendo el bien o el mal a partir de nuestra conciencia. Yo creo que todo este problema del bien y del mal, que es la moral que nos enseñan, radica la esencia para nosotros como seres humanos vivir en paz y armonía. Pues, Tenemos que vencer el mal a punta de bien, dice en alguna parte de la Biblia. Hay que bien, comparar ahí entre ese está bien. mal. Es bueno entender una cuestioncita. El Génesis nos está mostrando desde eso que tú recuerdas, Jorge, que es el problema profundamente espiritual, ¿cierto? Que tenemos todos los seres humanos, es que estamos viviendo aquí en un mundo que nos ofrece muchas cosas y nos queremos volver nosotros como el centro y pasar la vida entera consiguiendo lo más que podamos en riquezas, en bienes, en poder, en estudio, en conocimiento, lo que sea. Y los conocimientos, por lo general, el conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Es como para hacernos más grandes, ¿cierto? Los papás le dicen a los hijos, mi hijo, estudie para que usted no sea el de menos, ¿cierto? Para que usted sea alguien en la vida. Entonces ya le empiezan a meter que lo del estudio es para ser alguien en la vida, no tanto para ser útil, para servirle a la comunidad, para tal cosa, sino para ser alguien. Entonces ya se empieza a meter en el corazón del niño, del joven, la ambición de ser alguien, de estar por encima de los demás, de tener más títulos, más conocimientos, más dinero, etcétera. Pero eso se va volviendo estructural. Estructural. Llega un momento en que no es únicamente cosa de personas, sino que las personas, todos, con algo de codicia, con algo de ambición, con algo de orgullo, organizamos la sociedad de tal manera que esas ambiciones personales y colectivas se vayan cristalizando. Y entonces por eso la Torre de Babel es una construcción comunitaria, ¿cierto? De querer ser como dioses, de organizar en esta historia el poder humano, el poderío humano, no tanto el poder de Dios, sino el poderío humano. Y a veces tenemos prácticas religiosas, pero prácticas religiosas con las que a veces se quiere manipular a Dios para que Él nos autorice a crecer o para que nos ayude a crecer. Que eso es la oración de mucha gente, que se dirige a Dios para que Dios me ayude a ser grande, a ser poderoso, a ser importante en la vida. ¿Cierto? Pero entonces miremos un poquitico lo que podemos estar viviendo cerca de nuestras casas, ¿cierto? En el país, en la ciudad, en la vereda,
en la familia, en el trabajo. ¿Cómo vemos esa construcción de la Torre de Babel? Yo podría volver a poner un poco ejemplo de lo que hablamos la semana pasada, y eso quizás nos ayude, pero me gustaría más compartir las experiencias entre todos, que esa es la razón de ser siempre de la segunda charla. Pero uno mira, por ejemplo, ahora a nivel mundial, ¿cierto? Hay una cantidad reducida de personas que se van apropiando cada vez más de los bienes del mundo. Y uno ve, por ejemplo, los dueños de los bancos, que los bancos ya casi todos son bancos privados, no son bancos de una propiedad colectiva. Hay algunos bancos del Estado, de los estados, pero la gran mayoría de los bancos grandes son cuestiones privadas. Y se van acumulando, acumulando, y a veces un banco compra al otro y compra al otro, y ya son un montón de bancos asociados, ¿cierto? Y que la gente ya no sabe ni quiénes son los dueños de eso, pero son unos emporios de poder, de riqueza impresionante, ¿cierto? Además de eso, también mire uno, por ejemplo, estas cadenas de almacenes. Digamos, almacenes de esos en los que venden de todo, que venden zapatos, ropa, alimento, todas esas cuestiones, como las cadenas que conocemos aquí en Colombia. Muchas empezaron muy pequeñitas, pero una compra a la otra compra a la otra, se la vendieron a gente de otro país, después la compra gente del extranjero de otro sitio, y eso llega un momento en que 3, 4, 5, 10, 20 cadenas de esas están asociadas en la misma red. Y va uno a mirar, tienen relación con los banqueros. Y va uno a mirar, tienen relación con los noticieros de televisión, con las cadenas de televisión, con las cadenas radiales, con la prensa escrita. A veces son los mismos dueños de todo. ¿Cierto? Y va uno a ver, tienen tierras toda la que quiera y tienen una cantidad de producción de animales, ¿cierto? Ganaderías, pero miles y miles y miles, ¿cierto? De aves, de gallinas, de aves de corral, ¿cierto? Y va uno a ver, ves que son los mismos. Y son los que tienen las empresas de aviación y son los que tienen flotas mercantes, flotas navieras. Y entonces uno dice, pero ¿qué es lo que se está construyendo? La Torre de Babel, ¿cierto? Se habla de un gobierno mundial, ¿cierto? ¿Será que se está construyendo ese gobierno mundial? ¿O eso será fantasía? Es decir, pero es bueno que tratemos de mirar un poquitico y si logramos ver eso también en pequeños detalles de un barrio, de una vereda, cómo se va viendo el acaparamiento, cómo se va viendo el que el más fuerte va dominando al más débil, ¿cierto? Me gustaría que habláramos un poquitico. Yo pongo el marco grande, pero me gustaría que viéramos. ¿Alguien levantó la mano, Luisa Fernanda? ¿O no era para hablar? Sí, padre, sí. Sí. Invita y me lleva a pensar en algo. Los apellidos de abolengo, los que se han permanecido etapa tras etapa, un periodo, otro periodo, esa forma consecutiva del mismo gobierno y del mismo Estado. Este fue el senador, el hijo es senador y así sucesivamente. También dentro de la misma, esta parte de la salud, el médico que tiene su clínica, que compra su laboratorio y así, y abre su laboratorio de exámenes y así sucesivamente todo se va convirtiendo como dentro de una forma de manejar lo uno con lo otro, pero que a larga y a pequeña escala va haciendo su pirámide. Sí, sí. Mira, lo que decía es que se conoce aquí los famosos, ay, ¿cómo se pide? No se me olvidó, delfines. Los famosos, que son los hijos de los que fueron presidentes o de los que fueron congresistas y eso se van turnando la cosa, ¿no? Y hablase también de las farmacias. Mira, ahora con la pandemia se descubrió también la organización tan impresionantemente fuerte que tienen las farmacéuticas en el mundo.
Es decir, lograron parar, ¿cierto? Prácticamente a toda la humanidad, hacer un paro general, ¿cierto? Y a venderles todo lo que se les iba ocurriendo. Y cuando digo lo que se les iba ocurriendo, porque muchas cosas las vendieron sin haber hecho los exámenes suficientes para ver si sí iba a ser o no eficaz para el problema que estaban tratando de desarrollar, ¿cierto? Y algunas resultaron aparentemente muy buenas, otras haciendo daños, etcétera, etcétera. Pero también con la farmacia se descubrió que hay gente que han acaparado impresionantemente todo lo que tiene que ver con los medicamentos y de la salud del mundo entero. Eso no es una cosa comunitaria, sino que es una cosa que la tienen algunos y con esas propiedades intelectuales, ¿cierto? Que nadie puede fabricar lo que este ya fabricó porque él es el dueño de la fórmula, De la ¿cierto? Entonces patria. hay una cantidad de cosas para que entendamos que lo importante no es la salud, sino el negocio de la salud. Pero es bueno ir a descubrir, ¿cómo? No, que quisiera pues intervenir. Pienso que si todas las lecturas que se han hecho, inclusive de la alimentación antes del diluvio y después del diluvio, eh, básicamente creo que el gran pecado de la humanidad no es digámoslo, que come, sino esa necesidad que desarrolló el hombre, a diferencia de los animales, que comen lo que necesitan y no más. Nosotros no, nosotros somos depredadores, nos gusta acumular, así, digámoslo, no nos podamos comer todo lo que tenemos. Y entonces eso ha llevado al punto en que estamos en este momento. Los grandes poderes las torres de Babel que empiezan a construirse incluso al interior de las familias, de las empresas, de países, y ahí va creciendo. Entonces hemos llegado a ese punto de control, casi que nosotros mismos, digamos que sufrimos esa organización o esa que muchas veces creemos que a nosotros no nos toca, pero fíjese que nosotros mismos como que propendemos porque eso sea así, ¿sí? Y es indudable que hoy en día se han desarrollado en la industria farmacéutica. Yo sinceramente creo que es el poder más fuerte que hay en el mundo, además que tienen injerencia en todos los países. Eso ni el presidente más poderoso de ninguna nación. Mm. Sí, Olga, gracias. A ver, ¿quién otra quiere hacer alguna otra observación? Hola, buenas noches. Hola. José por acá de Chile. Sí. Interesante Ah, los José, temas. ya te veo. Sí, hola, interesante los temas. Voy a encender la cámara. Eh, Ay, no sé qué pasó. Sí, se Creo ve la que cortina. No te, sí, no, es es la cámara del teléfono que falla, pero no importa. No, tranquila, no te preocupes. Te escuchamos. A ver, yo me quedo con dos ideas. La primera es que en relación al tema de la Torre de Babel, por ejemplo, hoy en día, si bien es cierto, las farmacéuticas son un monstruo en ese aspecto y los bancos también, no dejo de lado las palabras del Papa cuando nos invitaba a nosotros como iglesia a no transformarnos en una ONG. Yo creo que también ahí hay torres de Babel que se han construido que de alguna u otra forma comienzan con una idea muy loable, pero la verdad es que terminan financiando otro tipo de actividades que incluso pueden ir en relación a la violencia, en relación a digamos, derechamente el extremismo, no sé cómo llamarlo. ¿Ah? Ujú. La otra idea es que yo siento que toda la explicación que se nos da en el Génesis y de alguna manera se ve reflejado más adelante, eh,
tiene que ver con esto de que de alguna manera Dios busca volvernos a acoger, si bien obviamente ya no nos puede mantener en el jardín del Edén, ¿no es cierto? Fuimos desterrados pero igual nos sigue, digamos, invitando, no nos abandona. De hecho, sigue caminando con nosotros. Eh, y en ese aspecto, por ejemplo, el tema de la Torre de Babel, el mismo, da su parecer en relación, por ejemplo, a más adelante, cuando los israelitas le piden a Moisés tener un rey, creo que fue a Moisés o a uno de los, de los, ¿cómo se llama? Jueces, ya no me acuerdo ya. Pero el punto es que él les dice, ¿para qué quieren un líder si me tienen a mí en el fondo? Esa era como la idea central. Entonces yo siento que el hombre, de alguna manera, tiene en su corazón todavía esa resonancia de la invitación de Satanás cuando le dice, oye, come del fruto del bien y del mal porque vas a ser como Dios. Entonces todo esto que viene después de la Torre de Babel, que viene después de la rebeldía, de querer tener un líder, de querer ser como las otras naciones, que es un poco como el sueño de Israel, parte un poco de eso, o sea, de querer hacer una vida independiente de Dios, cuando Sí. finalmente nos vamos dando cuenta, como dicen, me parece que es Proverbios, no me acuerdo ya, Siráside, que el hombre de- con suerte vive 80 años y se da cuenta de la eternidad, entonces ahí recién viene a caer en cuenta de lo que Dios le ha tratado de decir durante todo ese tiempo. Entonces yo lo veo por ese lado. Eso, Sí. gracias. Sí, gracias, José. Sí, es interesante la relación que existe. Es el pueblo. Claro que eso es otro momento de la historia que quizás la mayoría todavía no lo manejan bien, pero después de varios siglos de una vida comunitaria en tribus, por las dificultades que tuvieron por enemigos que peleaban, le pidieron a Samuel, danos un rey para ser como los otros pueblos, como las otras naciones, ¿cierto? Y Samuel no quería porque ese pueblo tenía un Dios especial y entonces tenía que ser un pueblo especial. El Dios de Israel era muy distinto a los otros dioses y por eso el pueblo tenía que ser muy distinto. Y ellos no tenían ni reyes, ni impuestos, ni ejército. Hay muchas cosas que no tenían y querían ya ser igual a los otros pueblos. Y entonces la respuesta de Dios, la que tú, José, recordaste, le dijo a Samuel, Samuel, dales el rey, que ellos no se están oponiendo a ti, Samuel, sino que se están oponiendo a mí, ¿cierto? O sea, es prácticamente queremos gobernarnos nosotros porque no nos gusta como nos está gobernando Dios y punto. Así de sencillo sería la cosa. O sea, me parece muy valioso el comentario tuyo. A veces nosotros creemos que nuestras ideas como que pueden ser mejores que las que nos dé Dios, ¿cierto? Porque nosotros sabemos lo que queremos, lo que nos gusta, lo que necesitamos, y a veces hasta aparece el ateísmo, no creer en Dios para no tener que someter mi voluntad a la de Él, y punto. Entonces, lo desconozco. O si quiero ser creyente, lo manipulo con mis ritos. Pero entonces yo hago estas cosas para que Dios me obedezca, que es la manera de Caín, por decir algo. Gracias, José. ¿Algún otro comentario? Padre, buenas noches. Soy Ángela de Sí, Bogotá. No, solo quería aportar que me parece que uno de los elementos de la Torre de Babel en el día de, pues en nuestro momento es, pienso como que, me imagino, una torre tiene ladrillos, por supuesto, digámoslo, lo voy a tomar un momento así literal, necesita una base para fundamentarse. Yo pienso que la idea del hombre moderno, de todo este tema de la autosuperación, de tú todo lo puedes, de no necesitas del otro, hace que
le cueste y no vea al otro como fin, sino como medio para lograr las cosas. Y en ese sentido, el ejemplo que tú ponías de los bancos, pero pienso que tiene que ver mucho con el ejercicio de la corrupción ejercida desde el poder y no desde el servicio. No Ujú. hay sistema en Colombia que no tenga un proceso de corrupción, un proceso de investigación, un proceso de una lógica de el más vivo vive del bobo. Hablo en relación a cómo las licitaciones, la forma en que se construye el país, las vías, la forma en que la policía ejerce su poder. Digamos, no hay un sistema, no hay sistema en que no esté permeado por la corrupción. Y pienso que esa categoría está dentro de la Torre de Babel en una idea de que la estructura y la propuesta de comunidad no ayuda al otro, sino la propuesta del más fuerte gana. Pues creo que Ujú. ese es uno de los hilos que fundamentan esta gran torre de papel, aislando al otro no como fin, sino como medio en relación bueno, a que se va desvirtuando como pues los valores del evangelio, que hoy más que nunca ese sujeto moderno que se aleja de Dios para ser el mismo su Dios, el que todo lo puede desde ser autosuficiente, pues se olvida la relación con el otro y por ende, pues que es trascendente y pues sí que necesita y que está en relación con Dios. Sí, Pues, Ángela. Alba Lucía también quiere hablar. Gracias, Ángela. Me parece también muy valioso y lo que decías, el cimiento. ¿Cuál es el cimiento? Eso me parece una cosa que no la debemos dejar pasar por alto. Pero escuchemos a Alba Lucía, está desde hace rato con deseo de comunicarse. Alba. Sí, yo pensaba que, pues, que la sociedad es como si no avanzara, como si viviéramos estancados, porque uno ve, por ejemplo, acá en Colombia, con nuestro gobierno actual que quiere impulsar unos cambios en beneficio de mucha población que no ha tenido nada y cómo medio país está en contra de eso. Entonces yo pues vivo como muy preocupada por eso, porque yo digo, pero entonces, ¿dónde está ese deseo del cristiano de vivir en comunidad? Nos decimos que somos un país de la mayoría de personas cristianas que creemos en el Evangelio, que creemos en Jesús y vemos ahora todo desde el Antiguo Testamento también. Entonces, me sigo preguntando hasta cuándo los seres humanos vamos a vivir en una ceguera, en un egoísmo permanente de no ver más allá, de ese temor de querer algún cambio. ¿Por qué nos cuesta tanto ver que se pueden hacer cosas buenas? Es como un temor de la gente, todo está permeado, como decía la anterior compañera, por la corrupción. Entonces, no sé, estas reflexiones lo ponen a pensar mucho más a uno sobre la realidad que estamos viviendo actualmente, porque estábamos deseosos de un cambio, de una manera de ver diferente la política, pero veo que la mayoría de gente, o sea, muchas personas se oponen y no ven ese otro lado del país, el de la periferia, el de, el del Pacífico, el de la Amazonía, todos esos hermanos de nosotros que merecen que los miremos alguna vez en la historia. Bueno, no sé, sí Ok, me salí de... gracias, Alba. Ay, Jorge, veo tu mano por ahí. Jorge, veo tu mano. Bueno, ya llegó aquí. Sí, mire, yo quería hacer un comentario pisando las palabras de Ángela, quien acabó hace 2 turnos de hablar. Me parece que la descripción de esa torre de Babel, em, Ángela la ha presentado claramente. Es el mundo de la indiferencia, del individualismo, de la corrupción. Sí, es cierto, el diagnóstico está bueno. Me parece que no estamos locos. Pero a mí en mi interior me asalta una pregunta en mi conciencia y me pregunto, ya está bien de definir el problema. Me Ujú. pregunto, ¿y yo, cada uno de nosotros,
¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para renovar esa torre de Babel? ¿Será que tenemos que delegar eso a otro para que haga los cambios? Somos nosotros, cada uno de nosotros, que tenemos que llevar a cabo esos procesos de conversión, de cambio, de transformación en el interior, porque lo que hace daño a la sociedad es lo que sale de cada uno de nosotros. Por lo tanto, bonito el diagnóstico de la corrupción y el caos y el desorden en que vivimos esclavos de los poderes, pero somos nosotros los que tenemos que liberarnos de las esclavitudes que llevamos dentro de nosotros. Ok. Sí, gracias, Jorge. Veo que Ángela quiere de nuevo hablar. Si bien pueda, Ángela. Padre querido, gracias. No, yo solo diría al aporte de Jorge, y es que me parece que una forma de resistencia de esta lógica es esto que estamos haciendo, es aprender mucho más de la experiencia de Jesús, es cuando un sacerdote o un religioso, una religiosa, da lo que conoce a la comunidad. Me parece que esas son lógicas de resistencia frente a una sociedad donde todo el tiempo tenemos que pagar por las cosas, pero no pensamos en crecer como personas. Y me parece que estos diálogos, estos ejercicios, estos escenarios de formación eh, que nos invitan a vivir en comunidad y a sospecharnos desde qué lugar estamos actuando, también son formas de resistencia al propio sistema, que son silenciosas, sí, pero que impactan la vida de una forma concreta y sobre todo que le cuestionan a uno el criterio de la manera como está ejerciendo su forma y su lugar en la vida. Entonces me parece que esto es una apuesta a eso. Ok, Ángela, muchas gracias. Mire, yo creo que esto que estamos viendo y estas últimas intervenciones nos ofrecen mucha luz, porque el problema es fundamentalmente espiritual. Todo lo que nosotros vemos de crecimientos a nivel económico, los medios de comunicación mintiendo, la corrupción, todo, es la forma como se expresa. Y eso tiene consecuencias económicas, consecuencias políticas, consecuencias de convivencia, guerras, una cantidad de cosas. Pero el problema profundo es espiritual. Y hacia allá estaba lo que decías tú, ¿cuáles son los cimientos? Y lo que Jorge decía, bueno, ¿y qué nos corresponde hacer frente a esta torre que se está y se sigue construyendo y en la cual nosotros tenemos mucho que ver? Uno a veces ve en pequeñas escalas, en una casa, en un barrio, ¿cierto? En la casa, cómo a veces unos manipulan a otros, ¿cierto? Para que las cosas en la casa se hagan como me parece a mí y no escucho a los otros, ¿cierto? Y a veces trato de imponer mi idea, aunque algunas personas de mi familia puedan quedar relativamente sacrificadas o al menos descuidadas y no escuchadas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en que la Junta de Acción Comunal. Una cosita como tan elemental entre poquita gente con un barrio, con una vereda, ¿cierto? ¿Cuáles son los intereses que se mueven? ¿Quién manipula a los demás para el propio lucro, etcétera? No es únicamente los que están allá en la cúpula. Las cúpulas no funcionan si no hay mucha gente en las bases que tengan la misma espiritualidad, aunque tengan menos poder, pero se arrodillan ante el que está más arribita, ¿cierto? Y entonces por eso es una pirámide, ¿cierto? Porque los de abajo se van cada uno arrodillando al que lo conoce y está más arribita y me va a dar un puesto y me va a dar privilegios, etcétera. El problema se va entonces, eh, se va orientando a lo que Jorge nos decía, bueno, ¿y yo qué papel estoy jugando en una sociedad así? Cuando la sociedad parece que la están manejando los que tienen poder, dinero, los que tienen poder público, político, ¿cierto? ¿Yo qué papel estoy jugando? ¿A quién le estoy entregando mis decisiones? En el fondo, aunque no haya elecciones en el país, ¿por quién estoy votando? Diariamente, no el día de las elecciones, ¿por quién estoy votando diariamente? ¿Cierto? Entonces, para que vamos mirando cuál es la historia a la cual me estoy apuntando, cuál es la esperanza, qué decisiones diarias y cotidianas estoy haciendo
para que lo que vaya reinando en el ambiente en que me muevo sea el plan de Dios y no la Torre de Babel. ¿Cierto? Entonces hay que mirar pequeñas decisiones, forma de trabajar, de conseguir el dinero, de invertirlo, ¿cierto? Forma de relacionarnos con los bienes que pueden ser comunes, etcétera. Entonces a mí me parece que es interesante y eso nos puede ir llevando a un segundo punto de este curso, ¿cierto? Pero creo que Luisa Fernanda también iba a decir algo, ¿no? Sí, padre. Tomando como todos estos apuntecitos, pienso con relación a lo que decía Jorge y Ángela y todo, en ese examen de conciencia, cuando tengo un vehículo y el guarda de tránsito me va a hacer un parte, que es más fácil que me quite el vehículo, que me lo inmovilice, no le doy la paladita, contribuyo a esa torre de Babel. Claro, Cuando alguien de mi familia trabaja dentro de la alcaldía, pero hay que pagar una cuota en elecciones de 10 votos, contribuyo a esa torre. Cuando dentro de ese salario que me ofrece pagar el Estado para trabajarle, no trabajo lo justo, ni atiendo con justicia. Cuando mi vecino está vendiendo una nevera porque sale de viaje por X o por Y necesidad y yo veo la opción de adquirirla que es buena, pero aprovecho su necesidad y le ofrezco, le doy tanto por ella. Usted nos decía hace días que como Zen, ¿cierto? Fue un hombre bueno, justo, ese hijo, ese tercer hijo de Adán, del que él dice y se enorgullece el mismo Adán, ¿cierto? Pero cómo nos vamos perdiendo en tantas cositas con nuestros actuares. Los traigo, pienso que esa es una de las formas también de trabajarle a esa torre, empezar por nosotros mismos, no ok. proporcionarnos para más cosas. Bien, mire, a mí particularmente me gusta mucho el nivel en el que hoy se ha ido conversando. Al principio sentía que estábamos un poco pegados, pero se abrió ya la conversación. César. Y me parece que hemos llegado a un nivel de reflexión, ¿cierto? Que es un principio. Ojalá esto no sea la meta, este es un principio de empezar a mirar las cosas, ¿cierto? Con la luz que vamos recibiendo de la palabra de Dios. Estos 11 capítulos, como ya creo que nos dimos cuenta, claro que hay muchas cosas que no vimos de genealogías y todo, que cuando uno las mira con detalle, uno ve que son muy ricas, pero no nos vamos a meter en ese estudio ahora. Pero la propuesta va a ser una cosa. Lo que se estaba pidiendo para nosotros ahora, tratemos de ver cómo lo vio Jesús de Nazaret. Entonces, el segundo capítulo de este curso, ¿cierto? Sería un poco Jesús y su tiempo. Casi que podría decir cómo se vivió lo que hemos reflexionado en estos días, desde Adán y Eva, Caín y Abel, también Lamec, ¿cierto? También el diluvio universal, la torre, cómo le tocó vivir esas cosas a Jesús y cómo actuó frente a esas cosas, ¿cierto? Y yo creo que vamos entonces recibiendo luces, porque Jesús también fue heredero de una historia en la que a su manera se construía la Torre de Babel, no con los elementos técnicos que hay ahora, no con los conocimientos científicos que hay ahora, pero de acuerdo a la cultura de la época, de acuerdo a las circunstancias, él cómo manejó la torre de Babel que se estaba construyendo y que a él, encarnado en esta historia, le tocó vivir. ¿Cierto? Entonces, ir mirando algunos aspectos.
algunos aspectos de cómo encontró Jesús su pueblo. Entonces, yo voy a compartir con ustedes, les voy a mandar un pequeño esquemita, un esquemita que nos puede ayudar a entender un poco cómo se manejaba la sociedad en ese tiempo. Por ejemplo, nosotros aquí ahora estamos en un país que tiene tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, ¿cierto? Y entonces decimos que es una democracia porque tiene esos tres poderes. Y además tiene fiscalías, gente que controla, tiene una cantidad de instituciones. Ya Ángela nos hacía ver, sí, una cantidad de cosas, pero ¿cuál más corrupta? ¿Cuál más manoseada? ¿Cierto? Pero bueno, una cosa es la estructura, otra cosa es cómo se maneja esa estructura, quiénes están, las corrientes políticas. Eh, en la época de Jesús también había instituciones, había corrientes políticas, había muchas cositas. Entonces vamos a hacer primero como un análisis de lo que había para saber identificar también a las personas que aparecen en los evangelios y también en el Nuevo Testamento en general. Por ejemplo, nos hablan de los fariseos, pero ¿quiénes eran los fariseos? Nos hablan de los escribas, nos hablan de los saduceos, nos hablan de los publicanos, nos hablan de una cantidad de gente que uno no sabe quiénes son. Ahora, cuando uno aprende a saber quiénes son, cuáles eran las responsabilidades, cuáles eran sus pensamientos, etcétera, etcétera, puede entender un poquitico más la forma como Jesús se comunicaba con uno o con otro, ¿cierto? Y también cuando Jesús estaba un poco exigente de qué temas hablaba con uno o qué le reclamaba al uno, qué le reclamaba al otro y los otros qué le reclamaban a Jesús, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer, Dios mediante, a partir de la próxima semana, ¿cierto? Un acercamiento a la época de Jesús. Entonces, ustedes se dan cuenta que vamos a saltar una cantidad de tiempo, ¿cierto? Porque no vamos a ver nada por el momento del Antiguo Testamento. Lo que hemos visto hasta ahora es un punto de partida, pero vamos a trabajarle ahora el miércoles más a Jesús de Nazaret, a su proyecto, a su situación, a él, ¿cierto? Sabemos, el jueves estamos trabajando en otra dinámica distinta y el jueves sí nos vamos a meter mucho, o ya empezamos a meternos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Es otra cosa y a los del jueves estoy pidiendo vamos a clavar los codos. Pero el que quiera meterse a los dos, ya sabemos, están invitados a los dos y es muy fácil estar en el uno y en el otro, ¿cierto? Y si no pueden estar aquí en la charla, pues después están los videos. Ah, otra cosa que les voy a compartir, ya los videos que están montados para que sepan encontrarlos en YouTube, ¿cierto? Y sepan compartirlos también con otras personas que de pronto quieran, ¿cierto? Entonces, no sé si ya queda claro hacia dónde tiraríamos el curso. Yo quedo ya contento, aunque uno puede seguir profundizando más y más y más, pero quedo más o menos contento con el punto a que hemos llegado con esto de la introducción del Génesis para entender el título: este mundo está enfermo, está radicalmente enfermo, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el origen de la enfermedad? Ya la vimos en el Génesis. Y no nos olvidemos, es un problema profundamente espiritual. La enfermedad tiene origen espiritual, pero que afecta la vida económica, la salud corporal, todo, lo afecta todo, ¿cierto? Pero entonces vamos a mirar ahora Jesús, con qué sociedad se encontró, ¿cierto? Y cómo actuó, cómo respondió y cómo nos propone a nosotros responder en la sociedad en la que nos toca vivir a nosotros. Entonces, creo que queda claro a dónde seguiríamos con este curso. ¿Comentarios? Padre, yo quisiera decir algo. Sí, Claudine. Estoy pensando que la soberbia y el fanatismo entre los humanos pueden elevar muros si no estamos dispuestos a escucharnos e imponemos nuestras ideas y prevalecer puntos de vista no compartidos. Ujú. Por eso pienso yo que
el hecho de no escucharnos, porque en un grupo de los humanos hay personas que quieren imponer sus ideas y no quieren escuchar a otros. Y me parece que es una manera de crear muros, de crear esta torre de Babel. Gracias, Claudine. Y eso se vive a nivel grande, macropolítico, macroeconómico, y se puede vivir al interior de una casa o de una comunidad o de un vecindario, ¿cierto? Y eso que estás diciendo es muy cierto, ¿cierto? Tanto la soberbia, ¿cierto? Como el fanatismo, es decir, el no, el creer que lo mío es lo único que vale. Gracias, Claudine. ¿Qué primo se llamaba? Bueno. Sí, yo creo que ya podemos terminar esta reunión, ¿cierto? Vuelvo a repetir, me pareció hoy muy rico el diálogo, ¿cierto? Y quedo con ese doble compromiso. Pasarles, mire, los que no me hayan entregado el correo electrónico, les agradezco que me lo pasen, que me diga, soy tal, estoy el miércoles o estoy el jueves también, y mi correo es este, porque alguna que otra vez puedo enviar algunas cositas por correo. ¿Cierto? Y entonces voy a pasarles, ¿cierto? Pero eso lo puedo hacer por WhatsApp y también por correo al que quiera, los enlaces de los videos que ya hemos subido, ¿cierto? ¿Y qué fue el otro que dije que iba a pasarles? Se me escapó. Padre, un esquema, creo que era un esquema Ah, que el había. esquema, claro, ya para empezar la otra semana. Sí, para empezar. Y se los paso, sí, quizás de hoy a mañana o no, quizás el viernes. ¿Cierto? Ya les paso el esquemita pues para que lo tengamos de una vez y hasta si lo imprimen, es bueno que lo tengan ahí al lado del computador que estamos mirando y ustedes pues en una hojita viendo de lo que estamos hablando. Yo quizás lo ponga aquí al compartir pantalla también, pero si ustedes lo tienen en la hojita me parece que puede ser más manuable para ustedes, ¿cierto? En todo caso, pongámonos en las manos del Señor, ¿cierto? Y como siempre y como la iglesia está acostumbrando al final, ponernos en manos de la Virgen María, aquella que simplemente le agradeció a Dios con toda humildad que la hubiera llenado de gracia, siendo ella una humilde servidora. Por eso ante ella decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, sobre sus amigos, sobre sus lugares de trabajo, sobre la comunidad con quienes se proyecta y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias. Hasta mañana para Feliz todos. Toca- a todos. Gracias, Padre Javier. Feliz Feliz noche y noche, mil muchas gracias. gracias. Ok, Gracias por la bueno, que estén muy invitación. bien. Muchas Gracias. A no gracias, tener, gracias a todos, bien. Sí. Gracias, Buenas noches. Bueno, Padre. Feliz ok, noche. chao, hasta luego. a no tener miedo. Por sobre el Gracias. miedo está el amor. Eso, gracias. Y donde hay amor, no hay temor. Feliz noche. Ok, hasta luego. Que estén muy Hasta bien. luego. Gracias. Chao. Eh, eh, Gracias, Padre. Chao. Gracias, Padre, gracias. Bueno, Ángela, que estés bien. Hasta Gracias, luego. Elena. Lili, chao. Gracias, Padre. ¿Pudiste conectarte bien, Lili? Sí. Sí, perfecto. Gracias. Ah, bueno. Buenas noches para todos. Buenas noches, Julio, que estés bien.